En homenaje al aniversario de la institución del voto femenino, tiene la palabra la diputada Mayra Mendoza. Señor presidente, quiero destacar en esta fecha, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la promulgación del voto femenino, el 23 de septiembre de 1947, un hito en la ampliación de los derechos políticos de las mujeres, un hito en la ampliación de la base democrática en nuestro país, producto de un proceso colectivo encabezado por una gran mujer, por Evita. En estos días, donde se continúan discutiendo las formas de reconocimiento y la participación de las mujeres en la política, volvemos a escuchar argumentos retrógrados de ciertas personas, particularmente en los grandes medios de comunicación, que se parecen mucho a los argumentos que se daban en este recinto hace 69 años atrás, cuando también se hablaba de la capacidad y de la idoneidad de la mujer para votar y para ocupar ciertos cargos y funciones. En ese momento, señor presidente, llegaron a preguntarse si se imaginaban que una mujer pueda ser presidenta. Y vaya si se hubiesen imaginado que esa gran presidenta, que fue Cristina Fernández de Kirchner, es el objetivo que hoy tienen de borrar en el sentimiento popular a esa gran mujer que defendió los derechos de todos los argentinos y que amplió los derechos de todos los argentinos. Es por eso que el último día de su gestión ha protagonizado una plaza hermosa con el acompañamiento de hombres, mujeres, de niños, de niñas, y hoy se centran en querer olvidar de la memoria del pueblo, arrancar del sentimiento popular todo lo que Cristina ha generado en nuestros hombres, en nuestras mujeres. Eva Perón nos dio la posibilidad de elegir y de ser elegidas. Cristina Fernández de Kirchner fue la primera presidenta elegida y reelecta por la voluntad popular, protagonizando esa plaza que mencionaba. Nunca van a poder borrar el sentimiento popular que nuestras mujeres despertaron en el pueblo, porque sus luchas encarnan la defensa de los intereses del pueblo. Por Eva Perón, por Cristina Fernández de Kirchner, seguiremos adelante ampliando derechos. Gracias, señora diputada. Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Azucena Escosor. Gracias, señor presidente. El voto femenino fue una de las principales luchas feministas de fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX en todo el mundo. Las sufragistas, como las llamaban, tomaron esta bandera como eje clave de los derechos de la mujer e imprescindible para llegar hoy a la igualdad de género. En la Argentina, por ese entonces, regía la ley Sáenz Peña de 1912, que propició el sufragio obligatorio, pero exclusivamente para hombres, dejando a las mujeres en un rol de inferioridad cívica. Desde principios del siglo XX debemos reconocer la labor de Julieta Lantieri, creadora del Partido Feminista Nacional y con el cual se presentó como candidata a diputada y a concejal por la ciudad de Buenos Aires. Si bien logró varios votos, no fueron suficientes para entrar al Parlamento. Para unar fuerzas se unió con otra gran luchadora, Alicia Moró de Justo, que integraba el Partido Socialista, luchadora de los derechos de la mujer. Y por otro lado también quiero destacar a Elvira de Lepiane de Rawson, quien fundó la Asociación Pro Derechos de la Mujer. Estas mujeres, junto a tantas otras, trabajaron incansablemente para lograr el sufragio femenino. En 1919, Rogelio Ayala, quien era diputado radical de Santa Fe, presentó por primera vez un proyecto a favor de los derechos políticos femeninos
en la Cámara de Diputados. Recordemos que en esa época las mujeres tenían libreta de enrolamiento, que es el documento que utilizaban los hombres para poder hacer el servicio militar. Imagínense ustedes que nosotras, obviamente que no teníamos, carecíamos de todo tipo de derechos, no teníamos derechos. Pero, señora presidenta, el voto femenino continuaba siendo una asignatura pendiente, hasta que, luego de una ardua lucha llevada a cabo por Eva Duarte, acompañada obviamente por ese gran presidente que tuvimos 3 veces, el general Juan Domingo Perón, que hizo explícito su apoyo a la iniciativa del voto femenino, por lo que conforma la Comisión Pro Sufragio Femenino, reconociendo por primera vez los derechos políticos de la mujer. Porque, señora presidenta, reconocer derechos es una decisión política y el 3 veces presidente tuvo la responsabilidad y la decisión política de reconocernos los derechos a las mujeres. El decreto presidencial de Perón fue recibido con gran orgullo por Eva Duarte y además por todas las mujeres que le acompañaban en ese momento. Evita fue la encargada de llevar este mensaje trabajando arduamente con todas las mujeres y hablando en radios, haciendo actos públicos que derivaron en la llegada al Congreso del proyecto de ley en 1947. En el Senado fue votada esta ley sin grandes problemas, mientras que en diputados se plantearon debates más extensos y las intenciones era modificar el texto de la mayoría, a pesar de que eran pocos artículos. Señora presidenta, no se necesitan muchos artículos para una ley para reconocer derechos. Uno de los argumentos de la oposición fue introducir un cambio, ya que primero las mujeres debían ser inscriptas y luego generar la obligación del voto. La idea en realidad era marginar a las mujeres de los derechos cívicos. Esta ley, decía, había tenido media sanción en el Senado y fue votada el 9 de septiembre de 1947 favorablemente y por unanimidad y después de muchas negociaciones por los diputados en una sesión histórica, 13 meses después. Aunque el voto femenino recién se estrenó 4 años más tarde, cuando el 11 de septiembre de 1951 3.500.000 mujeres votaron por primera vez y reeligieron a Juan Perón. Esto fue para beneplácito de las mujeres de la época, señora presidenta, entre ellas mi abuela y mi madre, que fueron juntas a votar. Otro gran paso fue la sanción de la Ley 24012, que fue la del cupo femenino. Pero es tan importante para los argentinos tener memoria y hacer memoria, recordando ese 9 de septiembre de 1947, que fue un antes y un después en la historia de los derechos cívicos femeninos de nuestro país. Estamos hoy, 2016, después de 69 años, luchando por la igualdad y equidad en todos los ámbitos. Desde nuestro bloque estamos impulsando la Ley de Paridad, una iniciativa que requiere participación equilibrada de mujeres y de hombres en las listas electorales. Señora presidenta, la igualdad no favorece ni discrimina a ninguno de los sexos, ni supone discriminación compensatoria a favor de las mujeres. Entendemos que no solo en los ámbitos políticos, sino en la vida cotidiana, los hombres y las mujeres necesitamos equidad e igualdad en nuestros derechos para seguir honrando. Por esto y mucho más, y por el legado que nos dejaron esas grandes mujeres que nos precedieron, es que estoy haciendo este homenaje a ese día y bregando todos los días para que logremos próximamente la Ley de Paridad. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Remo Carlotto. Gracias, señora presidenta. En el mismo sentido que lo hicieron las diputadas propinantes, me parece que el voto femenino, la participación en igualdad
en paridad, debe ser también un compromiso de los varones. Creo que debemos homenajear a esas mujeres del Partido Socialista que lucharon durante décadas por conseguir el voto femenino. Debemos hacerlo en memoria y reconocimiento de esa gran luchadora, de la abanderada de los humildes, Eva Duarte de Perón, y debemos hacerlo en homenaje a las 23 mujeres que fueron diputadas nacionales a partir del proceso electoral de noviembre de 1951, a las 6 senadoras y a las 109 legisladoras que a lo largo y a lo ancho del país empezaron a poblar el ámbito parlamentario en nuestro país y a configurar también ese nuevo paradigma de ciudadanía que nos planteaba la posibilidad del voto femenino. Yo quiero aprovechar esta circunstancia porque el próximo viernes se cumplen 40 años de un acontecimiento trágico para la historia argentina, que fue la Noche de los Lápices, donde fueron desaparecidos una docena de estudiantes secundarios, 6 de ellos aún continúan desaparecidos. Quiero decir sus nombres y apellidos porque están en nuestra memoria viva de lucha permanente. María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Hacha, Horacio Húngaro, Horacio Racero y Panchito López Montaner eran jóvenes estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata que no solamente luchaban por el boleto estudiantil secundario, sino que luchaban por una patria y un país distinto, más igualitario, más equitativo, más justo. Yo recuerdo aquella fatídica mañana del 17 de septiembre de 1976, cuando los padres de María Claudia Falcone vinieron a nuestra casa a decirnos que se habían llevado a María Claudia, que tenía 16 años. Vaya en ellos el reconocimiento a los más de 200 estudiantes secundarios desaparecidos y asesinados durante la dictadura cívico-militar. Hoy en ellos debemos tener también la voz y la palabra para los jóvenes estudiantes secundarios, universitarios, que luchan en forma permanente por sus derechos, por la inclusión, por la posibilidad de tener igualdad de oportunidades en nuestro país. Es en ellos, y no creo que estén desconectadas las dos referencias, la lucha por los derechos de la mujer, la lucha por los procesos de inclusión en nuestro país. Han tenido también hechos históricos, heroicos y hechos trágicos. La memoria es un ejercicio que debemos sostener en forma permanente, que debemos cultivar como parte del reconocimiento de aquellos que lo dieron todo, porque nosotros gocemos de una democracia más plena. Por eso, para nosotros, la lucha tiene que estar expresada siempre en términos de la búsqueda de la lucha democrática, pero estando siempre desde este ámbito parlamentario y desde el lugar en donde estemos como militantes políticos, reconociendo los derechos y las luchas que viven hoy también nuestro pueblo en las calles, demandando que las conquistas sociales, económicas, culturales e institucionales conquistadas en los últimos años no se pierda. Vaya en ellos, en aquellas mujeres, en Eva Duarte de Perón y en los compañeros de la Noche de los Lápices, nuestro reconocimiento a la lucha, a la perseverancia, a la memoria y a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ana Copes. Gracias, señora presidenta. En 1862, las mujeres votaron por primera vez en la provincia de San Juan. Lo hicieron por voto calificado y en elecciones municipales. Habría que esperar hasta el año 1921 en que la Constitución progresista de la provincia de Santa Fe incluyera en el régimen electoral el derecho a votar por parte de las mujeres. A diferencia del antecedente sanjuanino,
La Constitución Progresista de la provincia de Santa Fe no solo incluye el derecho a votar, es decir, a elegir por parte de las mujeres, sino que también incluye el derecho a ser electa, es decir, el derecho a postularse como candidata. Si bien lo restringe al orden municipal, lo cierto es que en estos primeros tiempos la conquista de derechos cívicos fue enorme, en el marco de una Constitución que consagró la autonomía municipal, es decir, una Constitución que posibilitó que por primera vez se dictara una Carta Orgánica Municipal en toda la República Argentina. En el marco entonces de esta conmemoración, este homenaje al voto femenino, es que quiero recordar la conquista en especial de este voto y el reconocimiento muy especial al gobierno del doctor Luciano Molinas, que durante su mandato, al impulsar, al poner en vigencia la Constitución Progresista de 1921, hizo realidad el tristemente postergado voto femenino. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Sandra Mendoza. Sí, señora Presidente, yo quiero recalcar y homenajear a prácticamente los anteriores disertantes. Hablaron de una gran mujer como fue Eva Perón. Pero en el momento actual lo que necesitamos, y creo que estamos todos los bloques de acuerdo, hombres y mujeres, en que debemos tratar otro derecho, un derecho que tenemos que alcanzar, que no es propio de un solo bloque, sino de las conquistas de todas las mujeres junto a los hombres, que es el de la paridad 1 más 1 o 1 más 1. En ese contexto también quiero la lucha de cada uno de los que estamos acá, diputados y diputadas, en contra de ciertos medios y que se dejen insultar o permitir una agresión con cualquier mujer, sea del color político que sea. Y yo creo que en eso tenemos que seguir trabajando y luchando. El otro tema básico para mí es seguir hombres y mujeres luchando para que nunca más existan trata de personas ni violaciones y que otros miren para otro lado en complicidad con la justicia. Por todo esto creo que nos vamos a poner, dudo de que haya alguien en contra, que no solo son políticas públicas, sino son derechos otorgados. Hombres y mujeres debemos lograr la ley de paridad 1 más 1. Nada más, señora Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Victoria Donda Pérez. Muchas gracias, señora Presidenta. Voy a hablar por el interbloque progresista. En un breve homenaje, por supuesto, a todas aquellas mujeres que a lo largo de nuestra historia pelearon para que las mujeres hoy estemos donde estamos. Estas mujeres, hay algunas muy reconocidas, por supuesto Eva Perón, Alicia Moró, y hay otras que han sido invisibilizadas en la historia. Eso es donde estamos. Todavía estamos siendo invisibilizadas en la historia y es justo traer a la memoria a cada una de estas mujeres que pelearon para que hoy la mujer tenga voz y tenga voto. Pelear por una sociedad donde no haya donde la desigualdad que existe entre el hombre y la mujer quede atrás.
es pelear por una sociedad más justa. Por eso no es anecdótico, no es producto del azar, que esas mujeres feministas que pelearon por los derechos de las mujeres, por el derecho del acceso al voto a las mujeres, muchas de ellas hayan tenido hijos e hijas que participaron luego, en la década del 70 en nuestro país, en las organizaciones que planteaban una sociedad más justa. Por eso quiero aprovechar también estos minutos para homenajear a aquellos jóvenes que dieron su vida por sostener ideales en uno de los momentos más duros que vivió nuestra Argentina, que fue en la última dictadura militar. Aquellos jóvenes que fueron secuestrados en lo que se llamó la Noche de los Lápices y que hoy son traídos a la memoria y a la vida cada vez que alguien levanta su bandera y que dicen que a pesar de que quieran pararnos, los lápices van a seguir escribiendo. Seguir escribiendo una historia donde nos encuentren más unidos, donde nos encuentren en una sociedad más justa. Una sociedad más justa es una sociedad sin diferencias entre pobres y ricos, pero también sin diferencias entre hombres y mujeres. Logramos el voto, eso le dio a la mujer la voz en la sociedad. Décadas después logramos la ley de cupo, que permite que en los ámbitos legislativos donde existe haya representación de las mujeres, que somos más del 50% en la sociedad argentina. Hoy tenemos desafíos por delante. Es cierto que hoy una mujer puede ser lo que quiera ser. También es cierto que vivimos en una sociedad donde las desigualdades que existen nos impiden y nos ponen obstáculos para eso. Por eso pelear por la paridad en las listas de todos los partidos políticos que se presentan a elecciones es absolutamente indispensable, donde haya un 50% de hombres y un 50% de piso de mujeres. Por eso pelear para que deje de existir la brecha salarial que existe por igual trabajo entre hombres y mujeres en nuestro país es una pelea que tenemos por delante y es una batalla que hay que librar. Y pelear para que el Estado le reconozca a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo es una deuda que la democracia tiene con las mujeres. Y si para algo las luchadoras de años y años en nuestra sociedad nos dieron el voto a nosotras, si para algo las luchadoras recientes nos dieron el cupo femenino, es para las que tenemos voz hoy en este lugar, digamos que queremos poder decidir sobre nuestro cuerpo. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Graciela Caselles. Gracias, señor presidente. Desde San Juan, desde el bloquismo, vengo a reivindicar el homenaje que se ha hecho a todas las mujeres que han luchado durante los últimos años para alcanzar derechos a la hora de poder elegir y ser elegida. Se ha mencionado acá con mucha verdad a mujeres del socialismo, mujeres de Santa Fe, a una gran líder, Eva Perón, pero quiero decirle, señor presidente, que orgullosamente bloquista y sanjuanina, hoy presido un partido que fue quien le dio la posibilidad de votar, de elegir y ser elegida en toda la provincia de San Juan a la mujer en la Constitución del año 1927 a través de su fundador, el doctor Federico Cantoni, y puedo ejercer ese derecho a la mujer en San Juan el 8 de abril de 1928. Procedo de un partido que también en esa Constitución le permitió a los trabajadores hablar de las 8 horas de trabajo, el salario mínimo, vital y móvil, la pensión por invalidez. También fue desde San Juan que se eligió por primera vez una mujer jueza. Reivindico la actividad política de la mujer, no solo en la política, sino también en instituciones de orden de bien público, porque creo que si muchas más mujeres participaran en lugares de decisión pública, seguramente
todas las acciones políticas y públicas tendrían mucha más sensibilidad, mucha más humanidad y habrían menos problemas sociales. Así que como bloquista, como sanjuanina, reivindico la lucha de todos, pero también reivindico la Constitución del año 27 que le otorgó a la mujer el derecho de ser elegida y de poder votar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli para el mismo homenaje. Gracias, presidente. En este merecido homenaje a quienes lucharon por el voto y por los derechos políticos de la mujer, me parece necesario recordar o reforzar el recuerdo de quien fue la primera mujer en sufragar en la Argentina, que fue Julieta Lanteri. Julieta Lanteri era una inmigrante italiana que vino a la Argentina a los 6 años. Estudió en el Colegio Nacional de La Plata, donde también estudié yo. Fue una de las primeras mujeres en ir a la facultad, se recibió de médica, le costó mucho ingresar a la facultad, tuvo que promover un juicio. Y en 1912 fue la primera mujer en votar, en una elección local aquí en la capital federal. Advirtió Julieta Lanteri con sagacidad que la ley exigía inscribirse para votar. Todavía no había sido sancionada la ley Sáenz Peña. Y la ley no decía que había que ser varón para inscribirse, porque se daba por sobreentendido. Y ella fue y se inscribió y tuvieron que inscribirla, y entonces, a principios de 1912, fue la primera mujer en votar en la Argentina. El presidente de la mesa era Adolfo Saldías, el historiador, que felicitó a Julieta Lanteri. Además de ser la primera mujer que votó en la Argentina, reitero, fue una de las primeras mujeres médicas en el país y fue una gran luchadora por los derechos de la mujer. Después de esa oportunidad en la que Julieta votó por primera vez, por supuesto la ley fue modificada y se exigió para inscribirse en el padrón ser varón. Pero no se introdujo igual exigencia para ser candidato. Entonces en la siguiente elección Julieta Lanteri se inscribió como candidata a diputada y tuvieron que aceptarla. Lamentablemente no obtuvo los votos necesarios para ser elegida diputada por la capital federal. Pero me parece que en este homenaje a quienes lucharon por los derechos políticos de la mujer, a quienes lucharon por el voto de las mujeres, es estrictamente indispensable recordar y homenajear a Julieta Lanteri. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Me he salteado en la lista del homenaje al aniversario del voto femenino al diputado Wessler. Sí. No, pero me lo salté, estaba en la lista. Sí, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Sumarme en el mismo sentido de los diputados preopinantes en el homenaje y conmemoración de la oportunidad del voto femenino, pero me gustaría hablar del valor de la mujer hoy, porque la mejor forma de honrar el pasado es ver cómo avanzamos hacia el futuro. Y en esta época, en donde discutimos la paradoja de la igualdad de género, si un pene y una vagina nos hacen más dignos o no de ser representantes, ¿sí? Me parece que es el momento de dar un salto hacia arriba, y ese salto de hacia arriba es dejarnos de joder y avanzar con el tema de la igualdad y la paridad de género. En esa misma línea donde la mujer en casa, ¿sí?, hace de ama de casa, cuida a los chicos, es la gran organizadora de la unión familiar. Ponernos a pensar si tiene que ser solamente el 30% del 91%, me parece como que es anacrónico, ¿sí? En este modelo normativo, heteronormativo, donde la biología nos dice que un hombre y una mujer somos diferentes, creo que todavía nos queda una discusión más profunda, que es la de la identidad, que no tiene que ver con una rayita o un palito. Por eso, señor presidente, impulso, les pido a todos que acompañemos el proyecto de igualar los cupos legislativos, como así también los ejecutivos y los judiciales, ¿sí?, como los sindicales, porque no entiendo por qué la mujer tiene que ser menos que nosotros, que siendo el 66% tampoco hemos hecho las cosas tan bien. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Darío Justosi. Sí, señor presidente. Para el mismo homenaje. Sí, señor presidente. Sí. Nuestro bloque no podía quedar ausente de expresar
nuestro reconocimiento a la lucha de las mujeres, pero también querría aprovechar, en virtud de algunas de las palabras que he escuchado, la oportunidad para reflexionar respecto de la importancia que tienen en el transcurso del tiempo las conquistas de un pueblo y que sin lugar a dudas nos invita a escalonar y entender que es un proceso dinámico, sinérgico, que no hubiera existido quizá una Eva Perón sin una Alicia Moró de Justo, Alicia Moró de Justo sin una Machaca Güemes o Juana Zurduy, y así llegar a la expresión de lo que fue La Noche de los Lápices y la militancia comprometida de María Claudia Falcone. Y cuando se conjugan tantas luchas que pueden estar motivadas por dos cuestiones distintas. Una, la lucha contra la injusticia, y la otra, la lucha por la conquista de derechos, por el desafío del progreso. Ahora bien, en todos los casos hay un denominador común. El progreso se elige o de todos o como un fenómeno colectivo o se elige en términos individuales. Aquellos que en la actualidad rindan este homenaje, deténganse en la importancia de quienes han decidido hacer de su vida un sentido y darle un sentido de trascendencia colectiva y no un sentido de trascendencia individual, pensando en sí mismo, desde el egoísmo de lo material como sola expresión de satisfacción. Es por eso que un homenaje de jóvenes militantes que se conjuga con la conquista del voto femenino y tantas conquistas acumuladas, sinérgicas, por el pueblo argentino sean una bendición y al mismo tiempo un paraguas de protección y un llamado a la reflexión para el conjunto de los argentinos, para el conjunto de la dirigencia respecto del futuro que vendrá. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.